Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Matías Ramírez, yo soy químico farmacéutico, director de la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor y Cuidados Paliativos, HCP. Desde ya les doy la bienvenida y las gracias a todas y todos los asistentes para esta reunión de este día martes, con un tema bastante interesante. Estamos dando solo 30 segundos más para los que están en esta espera, para que demos por comenzada la reunión. Vamos a ser bastante criteriosos con el tiempo, dado que nuestros grandes expositores tienen también sus agendas eh, bien acotadas, así que por respeto a ellos y a todos ustedes también, vamos a comenzar en 5 segundos. Bien, creo que ahí le dimos el pase a la mayor cantidad de personas que estaban en la sala de espera. Nuevamente, muchas gracias a todas y todos por esta asistencia al día de hoy, a esta reunión científica de la Asociación Chilena para el Estudio del Dolor. Mi nombre es Matías Ramírez, químico farmacéutico, director de la asociación, y tengo el agrado de tener a dos grandes exponentes con un tema que es ha estado tal vez bastante en boga en la materia, donde el objetivo de la clase de hoy, ¿cierto?, es un poco conocer, aprender el tema de cannabinoides en la práctica clínica, ¿verdad?, como lo decía su título, no tanto desde el punto de vista de la confrontación de si es bueno o es malo, sino que tener la máxima evidencia posible, ¿verdad?, para poder tener alternativas en el caso de que así sea, y también para tener un adecuado uso, ¿verdad?, desde el punto de vista de la seguridad, de la racionalidad, ¿verdad?, y por supuesto con el fin único de tener mejores calidades alternativas terapéuticas para nuestros pacientes. Dicho eso, voy a comenzar presentando, ¿verdad?, a nuestro primer expositor. Él es ¿verdad? Francisco Undurraga. Francisco Undurraga es médico cirujano, especialista en medicina interna, diplomado en estudio avanzado de endocannabinología, cannabis y cannabinoides. Él además es director médico de NARMA, internista del Hospital Padre Hurtado, docente de pre y posgrado de la Facultad de Medicina Clínica Alemana de la Universidad del Desarrollo, miembro del Colegio Médico, de la Sociedad Médica y también es miembro fundador de la Sociedad Latinoamericana Interdisciplinaria de Cannabinología. A su vez, contaremos con la presencia del doctor Armando Maldonado Morgado. Armando es médico cirujano y especialista en medicina interna de la Pontificia Universidad Católica de Chile, subespecialista en medicina paliativa. También tiene un trabajo asistencial centrado en la evaluación y manejo de pacientes paliativos intrahospitalarios y docencia tutorial clínica con alumnos de pre y posgrado, diplomado de actualización en cuidados paliativos, GAFOS, desde España, diplomado en educación médica, y actualmente se desempeña como director médico del programa de la Universidad Católica UC Christus en casa y subdirector médico del Hospital Clínico UC de la Red de Salud UC Christus. Presentados nuestros grandes expositores, vamos a comenzar con la presentación de Francisco, así que por favor, Francisco, si puedes compartir. Perfecto. Perfecto, se ve Mati, perfecto y arrancamos. estupendo. Ya pues. Primero, bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá, gracias por la oportunidad. Mati y obviamente la Asociación Chilena de Estudio del Dolor, mi agradecimiento por esta invitación. Obviamente saludar también a Armando, el otro expositor. Un gustazo, Armando, y esperemos que sea una charla bien entretenida. Bueno, el tema que les voy a presentar hoy día, cannabinoides, de la teoría a la práctica, va a tener una primera parte, como digo, más de teoría, y después nos vamos a ir, como dice el título, a la parte más práctica. Para comenzar, bueno, ya era aquí un poquito de mi currículum, digamos, de quién soy, pero ya lo dijo el Mati, así que solo recalcar como conflicto de interés que soy director médico en NARMA. ¿Qué es NARMA? NARMA es una comunidad, es una plataforma de acceso a tratamientos con fitocannabinoides, donde por un lado se encuentran pacientes que están en búsqueda, digamos, de controlar su dolor o algún otro tipo de síntoma o patología. Se encuentran médicos o centros con especialistas en el uso médico de los cannabinoides y obviamente esto también asociado a un recetario magistral. Vamos a ver que cuando uno habla de cannabis medicinal o cannabinoides de uso médico, tan importante como es la supervisión médica, son que sean con productos regulados y ojalá obviamente con productos de grado farmacéutico, a los que NARMA da acceso. Diciendo esto, cuando uno habla de cannabis medicinal o cannabinoides de uso, más bien de cannabinoides de uso médico, lo que uno cree que es como un paciente, podríamos decir, con la planta de cannabis, y lo que en verdad es
es lo que vemos a nuestra derecha, digamos, como les decía, un tratamiento supervisado por médicos y que tiene que ser bajo productos, digamos, de grado farmacéutico. ¿Cuál es la situación actual del cannabis medicinal en Chile? Hay que decir que el cannabis medicinal es legal en Chile. Ya desde el 2015 hubieron distintos decretos, digamos, que permitieron finalmente la investigación científica o clínica y usarlo para tratamientos médicos. Están así que, como vemos acá, el año 2017, este medicamento, el Sativex, que el Sativex es un medicamento que es más o menos un ratio 1:1 entre CBD o cannabidiol y THC, tetrahidrocannabinol, se aprobó en Chile después de mostrar obviamente toda la evidencia, su efectividad y seguridad, y así se logró autorizar su distribución en las farmacias del país. El año pasado vemos este otro producto, cannabidiol, de 100 miligramos por ml, también se aprobó, digamos, está en las farmacias de nuestro país. Pues, diciendo algunos problemas de acceso inmediatamente para este tipo de medicamentos es el precio, ¿ya? Y es por ahí que el recetario magistral puede ser una solución, como vamos a ver un poquito más adelante. Sobre el sistema endocannabinoide, algunas palabras, es una compleja red de transmisión de señales moleculares, constituye un sistema de comunicación, de regulación y como se habla de neuromodulación. En general, aquí vemos en este gráfico a la derecha más o menos cuáles serían las funciones de este sistema endocannabinoide. En lo que nos convoca hoy día tenemos acá la nocicepción, la inflamación, pero obviamente también estado del ánimo, motivación y recompensa, funciones cognitivas, neurogénesis, entre otras. ¿De qué está compuesto? Por un lado tenemos receptores CB1, receptores CB2, los más conocidos, pero como vemos acá hay varios receptores más. Tenemos también enzimas, tanto de degradación y de síntesis, proteínas de transporte y por otro lado también los endocannabinoides. Nosotros tenemos entonces este sistema endocannabinoide donde tenemos estos endocannabinoides, los más conocidos el 2-AG o 2-araquidonilglicerol y la AEA que es la anandamida. Eso podríamos decir que son los endocannabinoides más conocidos, pero como vemos hay otros cannabinoides más. Esto más o menos es de qué se trata este sistema endocannabinoide. Ahora, ¿cómo podemos nosotros manipular este sistema endocannabinoide? ¿Con qué? Con los cannabinoides. Por un lado tenemos los endocannabinoides, como les comentaba, que son los producidos por el organismo, la anandamida o el 2-AG. Tenemos los fitocannabinoides, que son los cannabinoides que provienen de la planta de cannabis sativa. Los más conocidos al día de hoy, con más evidencia científica, es el cannabidiol o CBD y el tetrahidrocannabinol o THC. Pero sabemos que en la planta hay más de 130 de fitocannabinoides. Y por otro lado, ¿cómo podemos manipular este sistema endocannabinoide? Con los cannabinoides sintéticos. ¿Ya? Sabemos que ya desde los años 90 la FDA en Estados Unidos autorizó alguna serie de cannabinoides sintéticos para el uso, por ejemplo, en las náuseas y vómitos en contexto de quimioterapia y como orexígeno. Así es el dronabinol y la nabilona. Ahora, hablando de los fitocannabinoides, bueno, vienen de la planta de cannabis sativa, una foto, digamos, una macroscopía de lo que es la flor de la planta. Aquí estarían los tricomas, que son unas glándulas que en general en las plantas son más bien de protección contra insectos, contra humedad, etc. Y aquí un gráfico que más o menos nos habla de la planta de cannabis. Cuando uno habla de cannabis, uno habla más de 500 compuestos químicos, ¿ya? Y dentro de esos compuestos químicos están los cannabinoides, ¿ya? O sea, la planta de cannabis es mucho más que cannabinoides. Tiene terpeno, tiene terpenoides, tiene compuestos fenólicos como los flavonoides, así que la planta de cannabis es harto más que fitocannabinoides. Ahora, ¿cómo modulan el sistema endocannabinoide, los fitocannabinoides? Aquí tenemos un ejemplo de lo que sería una neurona presináptica, espacio sináptico, neurona postsináptica. Tendríamos algún estímulo, no sé, excitatorio, glutamato, y esto finalmente haría que a nivel de la neurona postsináptica, a nivel de la membrana plasmática, se produjeran los endocannabinoides. Hay que decir que los endocannabinoides no se guardan en vesícula, digamos, sino que se secretan y se arman, digamos, en el momento que se necesitan. Y la gracia de esto hace una retroalimentación. Esto va desde la neurona postsináptica hacia la neurona presináptica y en el caso, por ejemplo, del THC, va a actuar directamente como un agonista de los receptores CB1. ¿Ya? Y así va a dar finalmente su función. Mientras que la otra molécula que conversábamos, por un lado el THC, por el otro el CBD es una molécula bastante promiscua, porque como vemos,
actúa a nivel de distintos receptores, antagoniza algunos receptores, agoniza otros, por ejemplo, estos receptores dopaminérgicos, receptores serotoninérgicos, es modulador de los receptores opioides y, bueno, activa y inhibe otra serie de receptores. Por otro lado, también, por ejemplo, inhibe la FA. La FA es una enzima que es la degradativa, digamos, de la anandamida, este endocannabinoide, por lo que también aumentan los niveles de este. Hablando ahora, si nos enfocamos al dolor propiamente tal, aquí la revista Pain más o menos nos dice que el sistema endocannabinoide juega un papel crucial en el control inhibitorio de los estímulos nociceptivos al actuar tanto a nivel espinal, perdón, periférico, espinal o supraespinal, podríamos decir. ¿Qué pasa a nivel periférico? Los receptores CB1 ubicados en las terminales nociceptivas inhiben la transmisión nociceptiva, mientras que los receptores CB2 ubicados en las células inmunitarias y los queratinocitos reducen la liberación de agentes pronociceptivos, ¿ya? O sea, por un lado inhibiría la transmisión y por otro lado disminuiría la inflamación, podríamos decir, los agentes proinflamatorios. A nivel espinal, también los receptores CB1, finalmente al agonizarlo, tendríamos inhibiría la liberación de neurotransmisores y así la transmisión del dolor, mientras que los receptores CD2 de la médula espinal modulan la respuesta inmunitaria, lo que conduce, ¿no es cierto?, a la sensibilidad neuronal durante el dolor crónico, y ya a nivel, digamos, cerebral, los receptores CD1 inhiben la transmisión nociceptiva ascendente, principalmente a nivel del tálamo, y modifica también el componente del dolor emocional, actuando a nivel del sistema límbico y en las áreas corticales. Ya eso más o menos cómo finalmente el sistema endocannabinoide jugaría este papel en el control del dolor. Ahora, nos vamos hacia la evidencia clínica de los cannabinoides. Aquí les traje algunos trabajos científicos. Acá más o menos, este es un trabajo norteamericano que nos resume más o menos cuáles son las indicaciones aprobadas que tiene la FDA, digamos, en Estados Unidos para el uso de cannabinoides. Por un lado tenemos los cannabinoides sintéticos, dronabinol o nabilona, ¿para qué? Náusea y vómito en contexto de quimioterapia, y también para como oxígeno, digamos, para baja de peso en pacientes, por ejemplo, con VIH o con demencia avanzada. Y en cuanto a los fitocannabinoides, tenemos el cannabidiol, que es el fármaco, digamos, comercial, es el Epidiolex, que está, digamos, indicado para la epilepsia refractaria, como el síndrome de Lennox-Gastaut, el síndrome de Dravet, la esclerosis tuberosa en pacientes mayores a 1 año. Y por otro lado tenemos el Nabiximols, que es el Sativex, como el que les comentaba, este medicamento que se haya aprobado en Chile, que es 1 a 1 entre THC y CBD. ¿Para qué estaría indicado? Para la espasticidad en general, para la espasticidad en esclerosis múltiple y para el dolor neuropático, digamos, y asociado al cáncer. ¿Ya? Eso es lo que la FDA en Estados Unidos tiene aprobado estos medicamentos comerciales, podríamos decir. Ahora, en la columna de la derecha, un poquito sobre dónde hay evidencia concluyente para el uso, digamos, de los cannabinoides. Como les dije, baja de peso, digamos, como orexígeno, para la epilepsia refractaria, para la espasticidad en esclerosis múltiple, para las náuseas y vómitos refractarias, podríamos decir, a tratamiento en contexto de quimioterapia, y para el dolor también crónico intratable, ¿ya? Eso es como evidencia concluyente. Evidencia moderada tenemos para enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, para distintos trastornos del comportamiento, también para trastornos del sueño, en el contexto, digamos, del Alzheimer, y como vemos ahí, algunas otras indicaciones como fibromialgia, el síndrome de Tourette, alguna evidencia limitada en cuanto al espectro autista, los trastornos del espectro autista, en la enfermedad de Parkinson, y hay otras patologías, obviamente, que no hay evidencia, e incluso, como les puse abajo, hay alguna evidencia de daño, por ejemplo, en depresión mayor o bipolaridad, digamos, por aumento, finalmente, peores outcomes en este tipo de pacientes. Si vamos a trabajo, este es del JAMA, el 2015, finalmente, bueno, en este trabajo los autores concluyen que existe evidencia de calidad moderada a favor del tratamiento para el dolor neuropático, el dolor relacionado al cáncer y la espasticidad de esclerosis múltiple, siendo los efectos adversos reducidos, que vamos a ver que en general eso se repite en los distintos estudios, que el tema de la seguridad, digamos, de un fármaco dentro de todo bastante seguro. Este del Annals of Internal Medicine, este es un trabajo del año pasado, de junio del año pasado, donde también se hizo una revisión sistemática al respecto de los productos basados en cannabis, digamos, para el dolor crónico, y que nos habla en esta revisión que la evidencia más fuerte hasta la fecha, según esta revisión, es para productos sintéticos con proporciones altas de THC versus CBD, digamos, con THC elevado, y en extractos con proporciones comparables
de THC-CBD, o sea, sería como una especie como el medicamento que dijimos, el Sativex, que fueron los que me mostraron mejoría en la severidad del dolor. Este otro trabajo del Imperial College de Londres, donde nos intentan dar un análisis de decisión multicriterio comparando la farmacoterapia habitual para el dolor tipo neuropático, incluyendo los cannabinoides y productos basados en cannabis, donde vemos en esta más o menos THC-CBD, CBD solo, THC solo, y los fármacos habituales, duloxetina, gabapentinoide, amitriptilina, tramadol, ibuprofeno, metadona, oxicodona, morfina, fentanil, y aquí en distintas, digamos, en distintas por ejemplo, en lo que es el control del dolor, en lo que es la calidad de vida, en depresión respiratoria, daño renal, síntomas gastrointestinales, dependencia, o sea, ahí se vio más o menos cuál es el perfil beneficio-seguridad de los fármacos y los autores en esta ocasión, como salen aquí e interpretan, digamos, este trabajo que finalmente en los cannabinoides muestra finalmente el mejor perfil de beneficio-seguridad y que contribuyen de forma positiva a lo que es la calidad de vida de los pacientes. Otro trabajo, este trabajo de Estados Unidos, de Filadelfia, en un centro, digamos, de pacientes con dolor crónico, usuarios de opioides, 131 pacientes. Bueno, finalmente lo que vamos concluyendo acá, que más de la mitad de los pacientes que se les agregó, en este caso CBD, a su tratamiento, alrededor del 53% de los pacientes redujeron o incluso eliminaron los opioides a 8 semanas y la mayoría de los usuarios reportaron mejoría en su calidad de vida y como vemos acá también en distintos scores como en el score del sueño o de la intensidad del dolor y la interferencia del día a día. Este trabajo del llama salió este año, más o menos similar en cuanto al tema de los opioides y uso cannabinoides. Vemos cómo bajan dramáticamente las curvas en pacientes usuarios de opioides a los que le administramos cannabinoides. Es tanto así que ya existen guías clínicas para poder hacer este traslape. ¿En qué pacientes? En general, en pacientes que tienen dolor crónico, que usan opioides y que no alcanzan objetivos a pesar de intervenciones, o que experimentan efectos adversos con los opioides, o que tienen factores de riesgo relacionados con el uso y abuso, digamos, de los opioides. Y ahí más o menos, como vemos, ya hay distintas recomendaciones de cómo hacer este traslape entre opioide y cannabinoide en ese grupo de pacientes. También en relación a pacientes en cáncer, también el CBD ha demostrado algunas condiciones para prevenir esta neuropatía periférica inducida por la quimioterapia, así que también hay evidencia al respecto. Y les traje también algunas guías clínicas ya internacionales, por ejemplo en Canadá, en lo que es la Sociedad Canadiense del Dolor, en la guía de dolor neuropático crónico, ya vemos que los cannabinoides están en tercera línea, ya, o sea, eh, cosas importantes que hay que decir, en general, al día de hoy, los cannabinoides, uno no podría decir que son primera línea, falta evidencia todavía para poder decir, poder comparar con todos los otros medicamentos, poder decir en primera línea, pero como vamos a ver, ya en distintos países, ya los cannabinoides están dentro del arsenal terapéutico de los médicos, y bueno, y odontólogos, etcétera, para el tratamiento del dolor. En este caso, en Canadá, esta es más o menos la guía clínica de fibromialgia en Italia, que también, como vemos acá, también ya los cannabinoides están dentro del arsenal terapéutico, y este es un trabajo alemán de este año que también habla en relación a los cannabinoides y la fibromialgia. Bueno, este es un estudio de 120 pacientes, bueno, y vemos que también los pacientes que usaron cannabinoides mejoraron en parámetros como la intensidad del dolor, trastornos del ánimo y sobre todo en lo que es la calidad de vida. Ahora, sabemos que los pacientes con dolor crónico en general se asocian también a otros tipos de comorbilidad, por ejemplo, trastornos de ansiedad, y vemos también que en este estudio también de Reino Unido, digamos, Inglaterra, muestra que en pacientes también nos podrían ayudar los cannabinoides para controlar distintos tipos de trastornos de ansiedad. Y también el tema del dormir, del sueño. Ya otro trabajo este australiano que nos muestra finalmente que cannabis medicinal, digamos, desde el punto de vista de aceite, digamos, con cannabinoides, mejoraban tanto el tiempo como la calidad del sueño. ¿Ya? Así que más o menos eso en cuanto a la evidencia que les quería mostrar. Ahora, yéndonos a la parte más práctica ahora, ¿son seguros los cannabinoides? Hay que decir que tiene efecto adverso, como cualquier fármaco hay efectos adversos, en general lo más en cuanto al THC, somnolencia, mareo, boca seca,
Y si uno, digamos, se pasa en dosis, hay que decir que cuando uno da THC, el THC es la molécula que puede causar la sensación de embriaguez o la sensación psicotrópica, digamos, la sensación de intoxicación del cannabis. Si uno se pasa en dosis, efectivamente puede tener euforia, paranoia, incluso psicosis. Así que tiene algunos efectos adversos. Obviamente uno tiene que intentar dar dosis, digamos, que uno en general con los cannabinoides, uno intenta aliviar síntomas, pero no provocarle estos síntomas totalmente innecesarios que puedan llegar a tener los pacientes. Con el CBD, la verdad que es bastante inocuo, boca seca, hay que tener atento a los adultos mayores en general con el tema de la hipotensión, y ahí sale, por ejemplo, en estos asteriscos, sobre todo alteraciones laboratorio hepático, pero eso en general en pacientes con epilepsia refractaria que usan dosis súper elevadas, podríamos decir, más de 20 miligramos por kilo de peso. Atento también a pacientes con problemas de adicciones, así que también habría que ver algún tipo de escala para evaluar que no sea un paciente que pueda llegar a tener algún tipo de abuso de este tipo de medicamentos. Dos palabras en cuanto a un marco centrado en la seguridad para el inicio de utilización de los cannabinoides. Siempre buscar las precauciones y contraindicaciones, detectar interacciones medicamentosas, considerar la seguridad de la vía de administración, considerar la seguridad del producto, iniciar con dosis baja y una estrategia de duración lenta, obviamente para intentar aliviar los síntomas y no tener efectos adversos innecesarios. Eh, ya se me va acabando el tiempo, así que voy un poquito más rápido. En cuanto al algoritmo clínico, en general es para paciente crónico que ha ocupado terapia estándar y que no ha tenido una respuesta satisfactoria. Ahí pensar en si está dispuesto a utilizar cannabinoides, y si es así, primero ver contraindicaciones con respecto al THC de edad, menores de 25 años, contraindicado, hasta tener el desarrollo del sistema nervioso central, ok, contraindicado en el embarazo y la lactancia, contraindicado en enfermedad cardiovascular inestable, tanto isquémica o eléctrica, contraindicado en enfermedad psiquiátrica inestable, contraindicado en trastornos por abuso de sustancias. Sobre el CBD, como es que lo comentaba, la verdad que al día de hoy no hay evidencia de efecto adverso grave, hay que estar atento a algunas cosas, pero en general es bastante inocuo, atento a las interacciones medicamentosas, sobre todo en pacientes epilépticos, clobazam, ácido valproico. Sobre la vía de administración, la que nosotros vamos a recomendar obviamente es la vía oral, a través y con productos farmacéuticos, digamos. Ahora, cuando uno habla de cannabis medicinal, hay varias, digamos, otras opciones, por ejemplo, el tema de la vaporización. Eh, Quizás en qué rol podría tener la vaporización, quizás en un dolor agudo sobre el crónico o en una migraña con aura, por ejemplo, cuando el paciente tiene migraña, cuando empieza ya con el aura, quizás podríamos abortar, digamos, la crisis con el uso, digamos, de la vaporización, pero la verdad que la vía que recomendamos es la vía oral con producto farmacéutico u cremas, digamos, para dolor localizado o trastornos de la piel. Siempre evaluar después la eficacia, si hubieron efectos adversos, si hubo cambio de alguna medicación y programar la frecuencia de seguimiento. Sobre guías clínicas internacionales, en general, para el tema del dolor crónico, en general nos invitan a iniciar con CBD, iniciar más o menos 5 miligramos cada 12 horas, por unos 2-3 días, ir aumentando hasta un máximo en general 40 miligramos, y si no tiene una buena respuesta, agregarle lo que sería alguna fórmula con THC, hasta llegar a un máximo también de 40 miligramos al día. Todas las guías más o menos nos hablan de lo mismo, hay algunos protocolos de un poquito más rápido de titularlo, un poquito más lento, pero eso obviamente va a ser dependiendo del paciente. Algunos beneficios potenciales sobre el CBD: neuroprotector, anticonvulsivante, como les comenté, antioxidante, antipsicótico, antiinflamatorio, hay evidencia preclínica también como antitumoral, mientras el THC es relajante, es estimulante del apetito, sí puede producir somnolencia, euforia, paranoia y ansiedad en casos puntuales. Estos son los fármacos en general que podríamos ver desde el punto de vista comercial, pero uno de los temas del acceso es el valor. Y si uno busca, por ejemplo, CBD Chile a nivel de Google, aparecen ciertos de productos, pero vamos a ver que hay harto estudio que todos estos productos artesanales o productos que venden a través de la web tienen un problema terrible en cuanto al tema del etiquetado. En general, o traen cosas que no dicen traer o no traen las dosis que tienen que traer. Así que aquí un trabajo, ese era holandés, el llama más o menos las mismas conclusiones. Y el ICP nos dice sobre todos estos productos que adquiera medicamentos solamente en establecimientos autorizados como son las farmacias. Ya todo el resto de los productos pues, se podrían decir que son falsificados y que no es posible garantizar a la población la calidad, seguridad y la eficacia. Entonces ahí aparecen armas como una solución, digamos, asociada, ¿no es cierto?, a un recetario magistral para hacer productos autorizados por el ISP, digamos, con la seguridad de que 100 miligramos de CBD van a ser 100 miligramos de CBD
y si no quiero que tenga THC, no va a tener THC, digamos, como cualquier producto farmacéutico, digamos, con todas las de la ley, y se hace a través de recetario magistral. Aquí un par de muestras cómo se hacen, para los que no están alejados un poquito del tema de la receta magistral. En general hay que poner el diagnóstico, el ingrediente activo, por ejemplo, en este caso cannabidiol, por ejemplo, 100 miligramos por ml, solución oleosa, cantidad suficiente para 30 ml, y en general una gota cada 12 horas vía oral, y aumentar, en general yo a los pacientes, bueno, aquí hay otro tipo de receta, lo mismo más o menos de cannabidiol o esta de THC con cannabidiol. Aquí, por ejemplo, esta muestra sería 10 miligramos por ml de THC, cannabidiol 10 miligramos por ml. Ahí sabemos que cada gotita sería, bueno, ahí más o menos les puso un poquito el cuánto correspondería en miligraje de THC y CBD según las gotas. Yo en general les paso a los pacientes una tabla de titulación similar a esto, donde la van titulando de a poco, digamos, o en día 1, 2, 3, una gota, y siempre con la menor dosis. Este es un trabajo que hay que hacerlo bien cercano al paciente para la menor dosis que al paciente le haga efecto. Ya hay pacientes que con 3 gotas cada 12 horas, otros con 5 gotas cada 12 horas, ya tienen una respuesta clínica favorable. Para terminar, el sistema endocannabinoide altamente implicado en la modulación de varios procesos fisiológicos. Cuando los tratamientos convencionales no tienen la respuesta esperada, es posible considerar el uso de cannabinoides como herramienta adyuvante o complementaria. Siempre es importante reconocer las diferencias entre el THC y el CBD, que existe evidencia concluyente para el tema del dolor crónico y que el uso medicinal debe ser bajo supervisión médica y con productos regulados. Si tienen alguna duda, quieren que les comparta alguno de los trabajos que presenté o cualquier cosa, no duden en escribirme. francisco@narma.cl me pueden escribir, y invitado a conocer nuestras redes sociales www.narma.cl y en Instagram @narma.cl, y tenemos algunos webinars grabados en la página en YouTube que es Narma Chile, por el que se le interesa y quisiera profundizar un poquito más el tema. No me alargo más, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por tu presentación, con bastante contenido, ¿cierto? Agradecemos también a los conectados a esta hora nuevamente y le damos el paso al doctor Armando Maldonado para continuar con la segunda presentación. Al final de la presentación del doctor Maldonado, realizaremos la ronda de preguntas. ¿Se ve? Porque Se tengo, ve y se escucha perfecto. ya, porque tengo dos pantallas, entonces no sé de repente cuándo me sale o no bien mostrar lo que estoy hablando. Bien, bueno, primero agradecer a Francisco por su presentación. Creo que también hizo una muy buena introducción de cómo funcionan los sistemas de endocannabinoides y también cómo funcionan los fármacos. Yo les voy a hablar un poco desde experiencia clínica atendiendo pacientes en cuidados paliativos y también un poco qué es lo que nos comenta o qué es lo que podemos ver en las últimas revisiones de la evidencia, ¿ya? Entonces, por eso un poco ver qué es lo que nos dice la evidencia, eso es lo que quiero comentarles. Primero, yo no tengo ningún conflicto de interés con el tema, no participo de ninguna empresa farmacéutica ni nada por el estilo, así que en realidad lo que yo les voy a comentar es un poco a partir de nuestra experiencia clínica con pacientes en cuidados paliativos y viendo obviamente cuáles son las necesidades que tienen nuestros pacientes. Primero, cuando hablamos del tema de cannabinoides y paliativos, aquí se nos abre un mundo súper amplio, dado que los pacientes y las familias llegan con hartas dudas. Siempre a veces me ha tocado varias veces que nos preguntan, oiga, doctor, pucha, me recomendaron que usara tal cosa para el dolor, escuché que puedo ocupar marihuana, ¿qué opina usted? Etcétera. Entonces, mucho también de nuestro rol finalmente en la práctica clínica es tratar de orientar a los pacientes a que tomen una decisión lo más informada posible. ¿Ya? No es que yo le diga, no, usted no puede usar estas cosas, esto no sirve para nada. No, le digo, si es que en realidad le comento un poco qué es lo que ha sido con nuestra experiencia y qué es lo que dice la evidencia, pero siempre les decimos, si usted decide utilizar alguno de estos productos, por favor avísenos también para que vayamos monitorizando los potenciales efectos adversos que puedan ir teniendo y obviamente también para que vayamos viendo cómo está la respuesta clínica. Sobre todo, también se está utilizando otros medicamentos. Eso también es una cosa importante que en general tratamos de recomendar a nuestros pacientes que si lo van a usar, que igual mantengan los fármacos que estábamos usando de base, porque igual estos no son condiciones que sean la panacea, no es que le van a solucionar todos sus problemas sintomáticos a los pacientes. Nos pasa no solo con el tema de los cannabinoides, aquí tal vez saliéndome un poco de lo que es el motivo de la presentación, pero también nos pasa a veces con otras terapias
más alternativas, entre comillas, el tema del muérdago, la cebolita, etcétera. Ya, siempre les pedimos a los pacientes que nos comenten si están utilizando alguno de estos tratamientos. Y comentarles también lo que dice la evidencia disponible actualmente. Entonces, claro, los pacientes nos preguntan, ¿son útiles estos fármacos o estos productos? Tal como comentó Francisco, hay una amplísima gama de productos que pueden encontrar por internet, recetas de cocina, etcétera. ¿Ya? Y también saber realmente en qué síntomas pueden tener alguna utilidad y cómo se usan. Esta es como una de las preguntas clásicas que nos hacen los pacientes. Y también acá creo que vamos a hacer una distinción, perdón, de lo que es las dosis terapéuticas de cannabinoides versus también el uso recreacional, ¿ya? Pongo recreacional entre comillas, pero básicamente estamos hablando de un contexto probablemente distinto de lo que es el manejo de síntomas, sobre todo en pacientes en cuidados paliativos, pacientes oncológicos, ya que es el uso recreacional, que probablemente ahí estamos hablando de dosis que son distintas, y tal como comentaba Francisco, con productos que venden por internet, etcétera, aquí es mucho más difícil saber realmente cuánto es la dosis que están recibiendo, ¿ya? Pero específicamente vamos a enfocarnos en lo que es el tema de las dosis terapéuticas. Entonces, si nosotros revisamos cómo ha ido la evolución de la literatura con respecto a los temas de uso de cannabinoides para manejo de síntomas en general, que es el gráfico de arriba, se ve cómo ha ido aumentando de forma exponencial la cantidad de publicaciones en torno al tema y cómo el interés también en estos temas ha sido fluctuante, pero se mantiene con un alto interés. Es un tema de alto impacto, además también. Hay países en los cuales sabemos que está legislado el uso no solo medicinal, sino también el uso recreacional de los cannabinoides. Bueno, entonces, cuando hablamos específicamente de cannabinoides y cuidados paliativos, probablemente hay un capítulo que son los potenciales beneficios que se ofrecen de estos productos y también los efectos adversos, que tal como comentó Francisco en algún momento, ¿cierto? Beneficios, se han descrito beneficios en inflamación, en dolor, en manejo de diarrea, distonía, todo el manejo de esclerosis múltiple, artritis reumatoide, glaucoma, náuseas, epilepsia y anorexia, sobre todo en pacientes con VIH-Sida. Pero ojo, que tal como había comentado Francisco, hay efectos adversos. Estos son productos que finalmente sí pueden producir adicción. Si bien ahí es discutible, hay algunas personas que dicen, no, estos son productos naturales, no provocan adicción, pero la literatura sí muestra de que estos productos pueden provocar adicción, dan síndrome de abstinencia cuando se han utilizado por un tiempo y después se cortan de forma brusca, puede haber dependencia, reacciones psicológicas, psicosis, deterioro de memoria, confusión y deterioro cognitivo, entre otras cosas. Y ya hace algunos años el New England, ¿cierto?, publicó este artículo que fue bien interesante, que hablaba de los efectos adversos para la salud del uso de la marihuana. ¿Ya? Acá específicamente hablaba del uso de marihuana más bien recreacional, más que el uso de marihuana medicinal. Y acá, bueno, se describen distintos efectos adversos, tanto a efectos a corto plazo, como deterioro de memoria a corto plazo, ¿cierto? Alteraciones de coordinación motora, alteración del juicio, y en altas dosis incluso paranoia y psicosis. Y también efectos a largo plazo o uso intenso, como adicción, alteración del desarrollo cerebral, ¿cierto? Pobres outcomes educacionales, deterioro cognitivo, disminución también de la satisfacción de la vida, síntomas de bronquitis crónica y también aumento del riesgo de psicosis, de trastornos de psicosis crónica, ¿ya? Pero obviamente acá estamos hablando del tema no necesariamente del uso medicinal, que las dosis probablemente son bastante distintas, ¿ya? De todas maneras, igual acá en Chile han habido alertas, ¿cierto? Y hace algunos años el CITUC, también a raíz de estas mismas evidencias y otras evidencias disponibles, sacó como un warning, podríamos decir, de algunos tips importantes sobre el consumo de marihuana, ¿cierto? De las alertas nuevamente, de que puede ser adictiva, que se puede asociar al desarrollo de adicciones a otras drogas ilícitas, reducción de las capacidades cognitivas, brotes esquizofrénicos, crisis de pánico, disminución del coeficiente intelectual, bronquitis crónica, cáncer de pulmón, envejecimiento temprano del sistema cardiovascular y más riesgo de sufrir accidentes de tránsito. ¿Ya?
De todas maneras, claro, esto hablamos también como del uso probablemente en dosis mayores de cannabinoides. Pero, ¿qué es lo que ocurre finalmente con los cannabinoides de uso medicinal? Tal como había comentado Francisco, existen algunos preparados comerciales aprobados por la FDA que no tenemos disponible acá en Chile, como el dronabinol, que es un análogo sintético del tetrahidrocannabinol, la nabilona, ¿cierto? El Cesamet, nombre comercial, que es eh, perdón, el dronabinol es THC sintético y la nabilona es un análogo sintético del THC. Ambos están aprobados por la FDA, ¿cierto? Para manejo de anorexia, sobre todo en VIH, náuseas y vómitos en cáncer, y la náusea y vómitos en cáncer también la nabilona. También están estos productos naturales, ¿cierto? De los fitocannabinoides, como los nabiximoles, que es lo que comentaba Francisco del Sativex, nombre comercial, que es una mezcla de THC con cannabidiol, que es de uso sublingual, que fue aprobado en Chile en el 2017, fue de los primeros fitocannabinoides que fueron aprobados por el ISP para manejo de síntomas en pacientes oncológicos, principalmente para manejo del dolor, y también gotas de THC y cannabidiol. En algún momento el laboratorio Tilray trajo el T100 y el TC100, pero ya no están disponibles acá en Chile, y Francisco nombró otras gotas de cannabidiol. Entonces, claro, el Marinol, que es el dronabinol, el Cesamet, que es la nabilona, que no los tenemos disponibles acá en Chile, el Sativex, que sí está aprobado por el ISP, y el TIL, los T100 y TC100 en algún momento que estuvieron acá, pero duraron poco en el mercado. Pero de todas maneras también los pacientes nos preguntan, pero doctor, pucha, me han hablado de distintas otras formas de presentación. El uso de los cogollos, de todas las flores secas, aceite, vaporizados con pipas de agua, en queques o cigarrillos, etcétera. Entonces, ahí es donde uno chuta. Veamos realmente qué es lo que estamos usando, cómo lo estamos usando, de dónde lo está sacando, efectivamente. Ahora, específicamente si uno ve un resumen de lo que es evidencia en cannabinoides y paliativos, ¿cierto? Para el dolor, hay algún grado de alivio del dolor agudo al ser inhalada, ¿cierto? En pacientes con dolor crónico, el THC, el cannabidiol o ambos tienden a superar el placebo en algunos estudios y preferentemente tendría un rol para el dolor neuropático, ¿cierto? También hay pocos datos que lo comparan con otros analgésicos. En las últimas evidencias disponibles, que es también lo que les voy a mostrar, que las mezclas de THC y cannabidiol tienen poco efecto clínicamente significativo y este posible efecto en el dolor neuropático que comentábamos. Para las náuseas, si bien aquí estamos hablando precisamente de dolor, pero hablarles también de náuseas en pacientes paliativos, ¿cierto? Hay reacciones sistemáticas que muestran algo de beneficio en pacientes post-quimioterapia, pero en general no se recomienda de primera o segunda línea como parte del tratamiento de las náuseas. Y lo que es anorexia, probablemente hay más evidencia en VIH, hay poco dato en pacientes con cáncer, podría tener un efecto beneficioso, pero ojo con los efectos adversos que ya habíamos comentado. Ahora, si nos enfocamos un poco más sobre la seguridad en el manejo del dolor y vamos viendo cómo ha ido evolucionando la evidencia, yo en realidad les voy a mostrar solo 3 estudios, ¿ya? Un poco entendiendo de que estos temas se vienen conversando ya hace tiempo, y en el año 2001 en el BMJ se publica esta revisión sistemática, cualitativa, sobre la efectividad y seguridad de los cannabinoides como una opción de tratamiento en el manejo del dolor. Acá básicamente se identificaron 20 ensayos en ese momento que eran controlados aleatorios, 11 los estudios sí esos fueron excluidos, y de los 9 que fueron incluidos finalmente, 5 estaban relacionados al dolor por cáncer, 2 dolor crónico no oncológico y 2 con dolor postoperatorio. ¿Y qué fue lo que mostró esta revisión sistemática? Que ningún ensayo controlado, al menos del que se revisaron, evaluó formalmente cannabis. Fueron fármacos, ¿cierto? Cannabinoides, ¿ya? Sustancias activas probadas eran cannabinoides a fin de cuentas. Fueron casi tan efectivos o menos efectivos que dosis equivalente a 50 a 120 miligramos de codeína al día, que finalmente no tiene una potencia analgésica tan alta, y hubo efectos adversos no menores con mayor frecuencia psicotrópicos. Después, bueno, y dentro de las conclusiones finales, ¿cierto? Se habla de que los cannabinoides no son más efectivos que la codeína para controlar el dolor y tienen efectos depresores sobre el sistema nervioso central que limitan su uso. También la introducción generalizada a la práctica clínica para el tratamiento del dolor no es recomendable, estamos hablando aquí del 2001, y el dolor postoperatorio agudo no deberían utilizarse. Y antes de que se pueda considerar los cannabinoides para tratar la espasticidad y el dolor neuropático, se necesita más estudios controlados aleatorios válidos.
Después, claro, ellos dicen así como a modo de resumen, ¿qué es lo que sabemos, cierto? Es que tenemos receptores cannabinoides, tal como había comentado Francisco, que en estudios animales los cannabinoides tienen efectos analgésicos, pero ¿qué es lo que agregó finalmente? Es que los estudios, no hubo estudios específicamente que evaluaran cannabis inhalada, ¿cierto? Que los cannabinoides tienen control del dolor similar a la codeína y en dolor postoperatorio no tienen mayor beneficio y que además tienen efectos de depresor del sistema nervioso central. De ahí saltamos a esta misma revisión también que comentó Francisco en su momento, ¿cierto? Que ya al 2015 en el JAMA, una nueva revisión sistemática y metaanálisis sobre el uso de cannabinoides de uso medicinal. Y básicamente las grandes conclusiones son que la evidencia es de calidad moderada para apoyar el uso de cannabinoides para el tratamiento del dolor crónico de la espasticidad y es una evidencia de baja calidad para el manejo de náuseas y vómitos debido a la quimioterapia. También de baja calidad para el aumento de peso en pacientes con VIH y trastornos del sueño y síndrome de Tourette. Y que los cannabinoides, y esto es lo que aparece sistemáticamente en las revisiones, se asocian a mayores riesgos de efectos adversos a corto plazo. ¿Ya? Y la última evidencia que tenemos disponible fue esta revisión sistemática de la Cochrane, que salió en enero, a principios de año de este año, en el cual trata de hacer una revisión amplia sobre el uso de fármacos basados en cannabis y cannabis medicinal en adultos con dolor oncológico. Acá se seleccionaron estudios clínicos randomizados, doble ciego, controlados, de al menos 20 pacientes por rama. Dentro de la población seleccionada tenían que ser pacientes de mayores de 18 años con dolor oncológico, que tuviera cualquier tipo de cáncer, cualquier etapa, recibiendo cualquier terapia oncológica y cualquier tipo de dolor. Ya las intervenciones fueron el uso de medicamentos basados en cannabis, uso médico de cannabis por cualquier ruta o por cualquier dosis, y si estaban comparando con placebo o algún otro medicamento de la escala analgésica, la OMS. Y los resultados, ¿cierto? Que ellos fueron a evaluar, que son concordantes a otras evaluaciones previas de la Cochrane, es que tuvieran un dolor con una escala visual análoga de menor a 3 de 10 luego de 14 días de tratamiento, impresión global del paciente, ¿cierto? En un score que es el Patient Global Impression Change y los efectos adversos. ¿Ya? Básicamente ellos partieron con cerca de 966 estudios identificados inicialmente, más 38 que fueron buscando de otras fuentes, pero finalmente llegaron a 8 estudios que cumplieron con los criterios de inclusión que ellos habían establecido que tuvieran la calidad metodológica suficiente para ser evaluados en la revisión sistemática. De estos estudios, 5 evaluaron el uso de THC sintético para el alivio del dolor, 10 estudios fueron multicéntricos, 5 con uso de una sola dosis y menos de un día de duración, 4 fueron financiados por farmacéuticas y 2 estudios no reportaron ningún tipo de financiamiento. Lograron obtener un N finalmente de 1.823 pacientes con una mediana de la edad de 55 años. Ya, acá podemos ver cómo está los riesgos de sesgo de los estudios y podemos ver cómo lamentablemente la calidad metodológica de la gran mayoría de los estudios es bien deficiente. Hay estudios con bastantes sesgos, tanto de selección, ¿cierto? También de performance y también de sesgo de detección y también de sesgo por datos incompletos, ¿ya? Bueno, acá dentro de lo que se comenta en la revisión sistemática se van buscando las distintas relaciones con los fármacos y si nosotros vamos viendo cómo la, el- la, en los- la presencia de cambios finalmente en este índice de percepción global de satisfacción, de que podría tener un beneficio moderado, pero con un NNT de 16, pero también con efectos adversos a su retirada de un NNT de 25, NRDH, perdón, de 25. Entonces, a modo general, ¿qué es lo que muestra esta revisión sistemática? Que primero los estudios son de mala calidad metodológica, con un alto o incierto riesgo de sesgo, y con una certeza de evidencia que es moderada a baja. Los nabiximoles, que fueron de los fármacos que más aparecieron en las revisiones, no difieren del placebo en el manejo del dolor, en el manejo del insomnio y la dosis diaria de opioides ni rescate. ¿Ya? No hay un beneficio clínico relevante con un NNT de 16, pero la presencia de efectos adversos con el uso de nabiximoles se asoció a un NNH de 9. Es decir, para tener un beneficio tenemos que manejar 16 pacientes, pero para tener un paciente con daño son 9.
¿ya? Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, finalmente, la, las conclusiones finales de la revisión sistemática, de esta última revisión sistemática de la Cochrane, es que no existe evidencia categórica que permita recomendar el uso de cannabis medicinal o de cannabinoides medicinales como manejo adyuvante para el manejo del dolor oncológico. Entonces, solo a modo de puntos clave, sabemos que para cannabinoides y cuidados paliativos hay un bajo nivel de evidencia actual en beneficio. La evidencia actual no es suficientemente potente como para poder avalar su uso en manejo de dolor oncológico. Ojo que estamos hablando de que la calidad metodológica de los estudios realmente es bastante deficiente, ¿ya? Pueden haber experiencias clínicas locales con un beneficio, pero si uno revisa finalmente una evidencia de calidad, la evidencia no es suficiente para poder avalar su uso, ¿ya? Ojo que tenemos que considerar, perdón, los efectos adversos. Hay una baja respuesta clínica con el uso de cannabinoides, según también lo que muestra la evidencia, y por lo menos aquí también hablando un poco sesgado, tal vez en mi práctica clínica habitual, en los pacientes que veo que están utilizando algún tipo de cannabinoide, también no logra ser la panacea, no logra controlar efectivamente en forma completa el dolor u otros síntomas, etcétera. Pero acá es súper importante la educación a nuestros pacientes y sus familias si es que van a estar utilizando estos medicamentos, ¿cierto? O también la misma educación de los fármacos que usamos habitualmente en cuidados paliativos. Eso sería lo que les quería mostrar. Muchas gracias, Armando, por la presentación, muy concreta, muy explicativa. Damos el paso a las preguntas. Tenemos algunas en el chat que las voy a revisar ahora. Tengo un momentito. Bien, tenemos una consulta que hace, ¿verdad?, desde la Asociación de Esclerodermia Chile. Comentan, dice, ¿se habrá realizado algún estudio en pacientes reumáticos con respecto a la interacción con su medicación? No sé si Francisco tal vez nos podría orientar en esta pregunta Mira, Mati, dentro de lo que ha revisado. ¿reumático se referirá, digamos, como artritis reumatoidea o qué en particular? Mira, si en relación a artritis reumatoidea, por ejemplo, efectivamente hay estudios de uso de cannabinoides donde en general que se demuestra mejoría del dolor en cuanto a el tema de la impotencia funcional y sobre todo también el tema de la calidad del sueño. Ya eso quizás serían las tres puntos que en general donde habría evidencia, digamos, y el paper te lo dice en cuanto a, entonces, como les digo, manejo del dolor, el tema de la funcionalidad y de la calidad y el tiempo del sueño. Perfecto. De todas formas, bueno, yo ahí complementando un poco, y no tan solo tal vez en patología reumática, sino que también en esa misma guía de actualización de tratamiento de fibromialgia, ¿cierto? Donde se mencionan los cannabinoides como una opción. También hay que considerar el uso de verdad, de las otras comorbilidades de los otros medicamentos que utilizan. Generalmente las personas con dolor crónico están habituadas de utilizar 5 o más fármacos. Por lo tanto, la polifarmacia ya es una base. Y no hay que mirarlo como algo a priori negativo, pero sí hay que hacer un análisis de su anamnesis farmacológica. Y en ese contexto, una pregunta tal vez orientada un poquito al doctor Armando, eh, que si bien no está orientada tanto en cuidados paliativos, pero él habló de los efectos adversos del tipo psicosis. ¿Cómo desde lo que es su experiencia, de la evidencia, el uso de cannabis en usuarios, ¿verdad? Incluso jóvenes, con esta posibilidad de psicosis, ¿cómo lo ha visto, cómo lo ha abordado? Ya. A veces nos ha tocado situaciones en las cuales pacientes ya están consumiendo previamente cannabis de uso recreacional, ya sobre todo en pacientes jóvenes, a veces pacientes hematológicos, pacientes con trasplante de médula ósea, que son pacientes bien complejos desde el punto general y que tienen hartas complicaciones. Ya recuerdo algunos casos de pacientes que estando utilizando eh, marihuana de forma recreacional, el manejo del dolor, el manejo farmacológico del dolor se hace un poquito más complejo. Tienen más riesgo de hacer conductas como compensación química, ¿cierto? Chemical coping, en el cual hay una diferencia, ahí uno empieza a dudar si cuánto realmente es el dolor que está expresando el paciente, es como para poder tener un tema más bien ganancial de manejar síntomas anímicos, ¿ya? Y también recuerdo un par de pacientes que tuvieron complicaciones neurológicas, pero porque probablemente su consumo de cannabis era importante. Claro, yo veo pacientes principalmente en el ámbito intrahospitalario. Acá los pacientes en general no consumen marihuana dentro del hospital.
Sí, he tenido pacientes que traen sus frasquitos, sus gotitas de morfina, perdón, de cannabis con indicación, y eso algunos pacientes sí se les hemos mantenido también para que no hagan deprivación, ¿ya? Pero yo diré que principalmente es el tema de que los pacientes que lo han estado utilizando previamente se nos hace un poco más complejo el manejo farmacológico del dolor. Eso sí, es algo que nos ha tocado ver. Eh, Perfecto. Muchas Mati, ¿puedo hacer un Francisco, sí. comentario? Sí. Mira, un comentario para partir del tema de uso adulto o uso recreativo, espiritual, como le quieran llamar. Hay mucho, de repente eso, hay mucho uso adulto y disfrazado de uso médico, digamos. Entonces ahí hay un tema que efectivamente que hay que abordar como salud pública, digamos, y hay que hacer las normas y ver cómo se hace el tema. Entonces eso, ojo con el uso adulto y disfrazado de uso médico. Luego, como bien decía Armando, el tema de la cantidad de productos, eso es el tema de cuando uno habla de cannabis medicinal, que ese es un tema, y eso probablemente muchos de los estudios cuando uno habla de sesgo o de problemas de metodología en la investigación, es que efectivamente cómo mezcláis peras con manzanas, o sea, en el fondo las vías de administración desde cannabis vaporizado, de distintos aceites, de comestibles, o sea, la verdad que ahí es donde también la industria se tiene que poner, digamos, para hacer estudios, digamos con mayor, digamos, poder. Hay que decir que el cannabis y los cannabinoides obviamente estuvieron prohibidos por muchos, muchos años, digamos. O sea, sabemos que pasaron por lo menos 60 años donde toda la experiencia y evidencia que pudo haber habido algún día con el tema del uso no hubo, y ya desde los años 90 empezaron nuevamente, así que esperemos que el tiempo quizás nos dé un poquito más de información y un poquito más de, de, bueno, eso, básicamente información de cómo ocupar los cannabinoides y la invitación siempre al tema de como hablamos mucho de la presentación, el tema de los cannabinoides. Aquí estamos hablando de cannabinoides de uso médico, o sea, productos farmacéuticos, digamos, y con supervisión médica necesaria, digamos, para evitar el tema de las interacciones medicamentosas y todas las contraindicaciones y complicaciones que podamos tener. Si efectivamente los cannabinoides no son para todo, digamos. O sea, primero, no es primera línea el día de hoy de tratamiento, podría ser quizás segunda, tercera línea, y en pacientes, digamos, en general, que no han respondido a terapia habitual y como terapia complementaria. Eso, yo creo que eso refuerza ese mensaje. Nosotros que estamos desde la farmacia, ¿verdad? También nos toca ver, como mencionaba tanto Francisco como el doctor Maldonado, productos desde la ceolita, ¿verdad? El veneno del alacrán. Y muchas veces es impresionante la capacidad de poder adquirir estos productos a través de Internet. Lamentablemente, ¿cierto? La regulación a veces se escapa de ciertas barreras e ingresan, y uno muchas veces lee la etiqueta y no aparece nada. Entonces, es un riesgo. Entonces, por lo tanto, comparto el mensaje que comentaba Francisco y el doctor Maldonado también. Hay una pregunta de Elisa Rivera, para ir avanzando también, que nos comenta desde alguna contraindicación de los fitocannabinoides en pacientes con deterioro de función renal. Comenta ahí el síndrome de Fanconi, con una CREA de 3 y una fracción sin diálisis aún, que tiene un dolor severo, un dolor mixto, neuropático y nociceptivo. En el fondo los cannabinoides tienen metabolismo hepático, digamos, ¿ya? Así que hay que estar ahí atento más al resto de las medicaciones que pueda tener para que no hayan interacción, etcétera. Paciente renal que puede estar con, imagino que ser hipertenso, que estar con hipotensores, por ejemplo el CBD también puede producir hipotensión. Entonces ahí es cuando decimos que el médico que esté prescribiendo cannabinoides tiene que tener una base fisiopatológica y de contraindicaciones e indicaciones, digamos, claras, viendo también las eventuales reacciones adversas y en qué estar fijándose en cada paciente. Pero respondiendo a eso, metabolismo hepático, ¿ya? Perfecto, muchas gracias. Preguntas. Yo tengo un comentario tal vez, aquí me va a pegar un carril desde afuera, desde lo macro, porque me gustó mucho la dualidad que se dio un poco, porque Francisco fue más a lo que es dolor crónico, ¿verdad? Y Armando a lo que fue cuidados paliativos, y la conclusión dijo, gran en cuidados paliativos. Me hace sentido al decir que tal vez no es tan, no es que no sea útil, sino que ciertos riesgos-beneficios y tenemos otra alternativa. Eso podía deberse también que en Chile, ¿verdad? Desde la ley de cuidados paliativos, probablemente un poquito más robusta, hay un arsenal un poquito más definido, con más evidencia que en en la práctica, ¿verdad? En el tratamiento práctico de las personas con dolor crónico no es tan estandarizado, conveniendo que en Chile probablemente en algún minuto apuntamos más a la parte farmacológica, sabiendo que, ¿verdad? En dolor crónico lo más importante es
la rehabilitación, la terapia psicológica, por lo tanto el modelo más biopsicosocial. Y probablemente por eso desde los estudios con fitocannabinoides, de verdad, va tal vez un upgrade en lo que es dolor crónico versus cuidados paliativos. Eso es como comentario personal solamente. Vamos, últimas preguntas. Acá apareció una nueva pregunta, ¿verdad? Del doctor Carlos Aguayo, nuestro presidente. ¿Cómo es la relación de cannabinoides con opiáceos? ¿Son compatibles? ¿Qué pasa con los efectos secundarios? Doctor Armando, si gusta, o O sea, Si bueno, quieres, puedo, dale vayamos. Francisco primero, sí, dale. ya. Efectivamente, podemos tener, como dijimos, paciente con dolor crónico que está siendo refractario a tratamiento habitual y que no tiene contraindicaciones para uso de cannabinoides, podríamos pensar en sumarlo. Ahora, como les comentaba en la presentación, también habría un grupo donde podríamos pensar incluso el tema del tapering, del traslape entre opioides y cannabinoides, sobre todo en pacientes con antecedentes, por ejemplo, que puedan tener abuso o que tienen algún tipo de efecto adverso importante con el uso de los opioides o que no está logrando las metas, digamos, de alivio del dolor con el uso de los opioides. Yo creo que en el fondo los cannabinoides pueden ser un buen complemento, digamos, a la terapia. Así que no le veo no le veo Y, mayor problema de a un paciente refractario al tratamiento poder agregarle, digamos, y que no tenga contraindicaciones, agregarle los cannabinoides. doctor Maldonado, Tal vez solo complementar que como ya a veces los mismos opioides pueden asociarse a somnolencia, a mareo, a delirium, sí podría haber una potenciación en algunos de estos efectos adversos, ya más como más agudos, principalmente. Claro, y lo que sí, bueno, también algo lo había comentado Francisco y también yo lo he comentado antes, que sí nos pasa que pacientes que están utilizando previamente cannabinoides, de repente las dosis de opioides que tenemos que utilizar pueden ser un poco mayores que las dosis que estamos acostumbrados a tener que usar. perfecto. Y yo una pregunta para ambos, tal vez. ¿Cuál sería como una recomendación del seguimiento de a una persona que se le inician, ¿verdad?, estos cannabinoides estandarizados, valga la redundancia? ¿Cuál sería un seguimiento adecuado desde el punto de vista del control médico para que tengamos, ¿cierto?, alcancemos buenos beneficios con poco efecto adverso? Si quieres, comienzo. Armando, mira, uno, obviamente un control primero mensual al menos. Yo en general a los pacientes que no tengo con cannabinoides tengo un nexo directo, digamos, a través del WhatsApp por cualquier cosa, digamos, pero un seguimiento directo para evaluar obviamente riesgo versus beneficio, o sea, en el fondo que sea un aporte a la terapia y que no tenga, como decía Armando, el tema de la somnolencia. Ese yo creo que es uno de los temas más importantes que uno podría ver como también como de los efectos adversos que habíamos comentado. Eh, Dentro entonces, seguimiento al menos al mes hasta que tengamos una dosis ya estable de los cannabinoides y una dosis segura, como dijimos. Y desde el punto de vista también que el tema de laboratorio, podríamos decir, quizá un perfil hepático al menos, como decimos, se metaboliza esto a nivel hepático, son pacientes en general que tienen una polifarmacia, entonces en general tener alguna función hepática al menos que esté en un hígado que esté funcionando, digamos, de buena manera. Perfecto. Perdón, y podríamos Ujú. incluso, si quisiéramos agregar, ojalá con score también, pues, efectivamente ir evaluando en el seguimiento con algún tipo de score si efectivamente el paciente le está haciendo efecto, digamos, el cannabinoide. Perdona, eso. Perfecto. Muchas gracias, doctor Armando. No, o sea, coincido con lo que dice Francisco. Acá, bueno, acá en general yo no se lo indico. Entonces, sí, súper importante lo que había recalcado hace un momento, de que los pacientes nos cuenten que están utilizando este tipo de fármacos, sobre todo para ir vigilando la presencia de efectos adversos. Súper de acuerdo con que tener un seguimiento de su función hepática. No es claro, eso sí, con cuánto nivel de función hepática, con cuántos MEL, por ejemplo, o cuántos child un paciente no podría estar utilizando estos fármacos, que también es algo que nos pasa con los opioides. Los opioides también tienen metabolización hepática. Entonces, pero sí deberíamos tener una función hepática adecuada, ¿ya? Pero yo creo que aquí es súper importante que recalcarle un poco la importancia de tener una buena confianza con el equipo tratante para saber qué están utilizando. Porque puede ser que tal vez, claro, esté utilizando algunos de estos preparados comerciales como esté utilizando alguna cuestión que compró en una feria artesanal y que quizás qué cuestión tiene adentro. Entonces, yo creo que ahí eso es súper importante, esa confianza y ese seguimiento, sobre todo para ir monitorizando los efectos adversos.
¿ya? Y también para estar atentos a que si es necesario tener que ir ajustando los otros fármacos que están utilizando, o si eventualmente uno espera y tenemos que ir no, acá yo creo que es súper importante la confianza. Exactamente, concuerdo con usted, doctor Maldonado. Y un último pregunta, comentario que nos hacen también en el chat para el doctor Undurraga es si, como es cannabinólogo, ¿verdad? Es una especialidad médica, ¿dónde se forma? Si nos puede brevemente, en 30 segundos, se nos puede comentar. Perfecto. Mira, hay dos cosas. Bueno, yo soy internista, y eso me considero internista primero que nada. Ahora, cannabinología, ¿dónde se puede estudiar? ¿Dónde sería mi sugerencia? En la UNAM, en México. Ahí está, yo creo que el grupo de profesionales más activo y que están publicando, digamos, en la UNAM, en México, el diploma de endocannabinología de la UNAM. Ese sería quizás lo más recomendable. Y SLIC, que es la Sociedad Latinoamericana Interdisciplinaria de Cannabinología. Invitado a conocer también la página, ahí yo también, en el fondo es una sociedad y que está, partió, digamos, desde el año pasado y está creciendo, y la idea es, se está compartiendo, digamos, de forma frecuente distintos tipos de información. UNAM y SLIC, los invitaría. Perfecto, muchas gracias. Y antes de hacer el cierre, un aviso publicitario cortito, por favor, antes de que se vayan todos. Eh, Como Asociación Chilena para Estudio del Dolor, los queremos dejar también invitados para las terceras jornadas de dolor crónico no oncológico. Se van a realizar el día 13 y 14 de octubre en la ciudad de Concepción. Les dejo este afiche, la página también, ¿cierto? Jornadadolor.cl para que ustedes puedan inscribirse, realizar el programa y los dejamos invitados también a esta actividad que va a ser presencial. Dicho lo anterior, en honor al tiempo, en honor a ustedes como asistentes, le doy tremendamente las gracias al doctor Maldonado, al doctor Undurraga por las presentaciones. Sin duda estos son temas que nos invitan, ¿verdad?, a seguir investigando, a seguir aprendiendo, conversando entre los equipos de salud. Acá todos tienen algo que decir, los pacientes, los equipos multidisciplinarios, y eso es súper importante, trabajar en equipos multidisciplinarios, sobre todo para abordar el tema del dolor. Así que yo tengo solo agradecimientos a todos los que están hasta ahora. Y nada, sigan las redes sociales de Achet, achet.cl, así que vamos a tener ciertas actividades durante todo el año y el próximo año también se viene el Congreso Nacional en noviembre. Así que muchas gracias. Palabras finales del doctor Maldonado, segundos. No, yo creo que acá lo importante es que nosotros estamos llamados a ayudar a que nuestros pacientes no lo estén pasando mal por culpa de su enfermedad. Ya, sobre todo el tema del dolor es algo que es muy desgastante y deteriora mucho su calidad de vida, y obviamente también afecta no solo al paciente, sino también a su familia y a su entorno. Y yo creo que tenemos que hacer las cosas con responsabilidad, con conocimiento, con experiencia, pero también siempre pensando en nuestro paciente, nuestra persona, que estamos tratando de ayudar a que no lo pase mal por culpa de su enfermedad. Muchas gracias. Doctor Undurraga, cortito de un No, cierre. agradecer el tiempo, estar a esta hora, realmente medio complejo, así que muchas gracias por su tiempo, y eso, pues invitado a los que quieran saber un poquito más, invitarlo a la red de Narma, www.narma.cl. Eso, muchas gracias. Se Listo, pasaron. muchas Gracias, Armando. gracias. Damos por terminada la reunión. Muchas gracias y buenas noches a todas y todos.